Buenas noches, tengan ustedes muy buenas noches, días, tardes, dependiendo de la hora a la que estén viendo esta grabación. Este segmento que les pongo a continuación es un pequeño complemento de lo que acabamos de ver en la clase, en este caso con respecto a la caída del gobierno de Madero, hablando de la famosa decena trágica. Y les comentaba que cuando se cumplieron los 100 años de la misma, el caricaturista, que yo creo que muchos de nosotros identificamos muy claramente, Paco Calderón, hizo una pequeña serie de 3 segmentos, de 3 cartones, que nos permiten entender quiénes fueron los personajes que participaron en esta decena trágica. Y yo la retomé y le agregué además con la magnífica caricatura, es muy buen retratista en este sentido, sabe sacar muy bien la esencia de los personajes a los que está haciendo alusión. Y les coloqué las imágenes fotográficas de los personajes que van a participar de una manera directa o indirecta en el proceso, tanto atacando como defendiendo a la figura de Madero en la caída del mismo. Vamos a darle entonces rápidamente a compartir a nuestra pantalla para que ustedes puedan verla sin ninguna dificultad. Déjenme nada más hacer la optimización respectiva. Y en este caso vamos a ponerlo de esta manera para que ustedes lo puedan apreciar sin sin ninguna dificultad. Déjenme nada más hacer un pequeñísimo ajuste para la manera en la que yo me aparezco. Un segundito nada más para hacer el reajuste. Creo que va a ser de este lado. Sí, ya lo encontré. Para que tampoco me vaya a comer el tamaño entero. Y que se pueda apreciar sin dificultad. Ahora sí, ya está. Y le doy a a la presentación en el segmento en el que nos toca iniciar, que sería este sería el primer cartón al que hacemos referencia. Un segundito porque el tamaño es el que no me acaba de convencer. Entonces déjenme la modifico para dejarla de esta manera, en que ahora sí se pueda ver mejor. Eh, Nada más, perdón, pero ahora sí ya va a quedar como la requerimos. Y aquí la tenemos ya. Ahora sí, ya parece como lo necesito y vamos a esto. Entonces tenemos la presentación de este primer cartón. Es el cartón completo, yo se los voy a segmentar para que puedan identificar con claridad a los personajes respectivos en este caso. El primer cartón se titula Decena Trágica 100 años y hace referencia a los que serán identificados como los reaccionarios. Esta caricatura fue del año 2013, reitero, cuando se cumplieron los 100 años del golpe de Estado. Los reaccionarios en este caso estarían caracterizados. Acuérdense que en aquella época no se les decía ya conservadores. Es una mentira que la 4T nos está sosteniendo, una mentira manejada como si fuera verdad y que nos permite ver estos reaccionarios, los que reaccionen en contra de la modificación que representa el movimiento simbólico de la revolución y más con la construcción que se hace a posteriori. Y nos encontramos con que el primer personaje que tenemos aquí, pueden verlo tanto en la caricatura, pueden ver aquí, como en la representación acá arriba, como lo pueden apreciar. En el caso de la fotografía del personaje referido, en este caso es Manuel Mondragón, el general Manuel Mondragón, quien además fue el inventor del obús y el fusil que llevan su nombre a la derecha de la presentación. Pueden ver ustedes una representación del fusil Mondragón, que va a ser un arma bastante eficiente, utilizada inclusive en la Primera Guerra Mundial. Manuel Mondragón fue un artillero de prestigiado que se la pasó destruyendo media Ciudad de México, excepto los bastiones enemigos, que les recuerdo que en este caso fue uno de los detalles que notaron las personas que tienen un poquito más de capacidad para determinar por qué, si están atacando y están tratando de tirar al gobierno, por qué no están destruyendo el Palacio Nacional.
Ahí es donde se notó que algunas cosas no estaban funcionando muy bien, que digamos. Y una característica aledaña que tiene el general Manuel Mondragón es que es el futuro, es el papá de la futura artista y amante de uno de los artistas más representativos de la posrevolución, que va a ser el doctor Atl, Gerardo Murillo, el doctor Atl, y es la famosísima Nahui Olin, una musa erótica de los moralistas revolucionarios. Y aquí nos hace el comentario Paco Calderón, que se murió del coraje de, siendo él un reaccionario, pues tener una hija así no precisamente era el mejor de los deseos. Otro de los reaccionarios en este caso sería el general Bernardo Reyes, que lo vemos tanto en la caricatura como en la fotografía, héroe de Querétaro y gobernador de Nuevo León, que él llegaba y establecía el orden al costo que fuera, y lo argumentaba diciendo: así se gobierna. Siempre soñó con entrar a Palacio Nacional por la puerta presidencial. Desgraciadamente, murió al intentarlo. Y él fue además papá del futuro intelectual importante en la cultura mexicana del siglo XX, Alfonso Reyes, que aquí nos hace el comentario Pablo Calderón, que a él le da mucha flojera. Alfonso Reyes, que es el que vemos allá sentado, uno de los intelectuales más importantes de los 20, de los 30, de los 40 en la sociedad mexicana, sentado en una banquita cuando se podía pasear libremente, aunque fueras famoso, allá en la Alameda Central. El otro personaje que también tenemos caricatura contrastada con fotografía es Félix Díaz, el que les digo que popularmente era conocido con el nombre del sobrinito de su tío, porque no tiene ningún otro mérito. Más méritos no tan positivos tuvo su papá, a su vez el hermano de Porfirio Díaz. Félix Díaz, el sobrino, se sublevó contra Madero, ese le perdonó la vida y lo encarceló en Tlatelolco, fue liberado por Mondragón, pactó con Huerta a cambio de la silla, pero lo timaron y pagó la clemencia de Madero asesinándole a su hermano. Entonces, aquí vemos que todos estos están buscando jalar harina del costal general al costal propio. El otro personaje nefasto en este caso, algunos coinciden que es posiblemente el peor, y miren, miren que hay candidatos para ser el peor embajador que Estados Unidos ha mandado a México. Va a ser Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos enviado por el presidente, todavía presidente Taft, alcohólico y altanero, quien urdió con Díaz y Huerta el derrocamiento de Madero, siendo cesado por Woodrow Wilson, aunque entre ellos no había ningún parentesco, apenas este llegó a la presidencia de los Estados Unidos, y quien además terminó muriendo en la quiebra, pero que fue personaje fundamental para la caída y el asesinato de Madero. Otro personaje que fue el jefe de Estado Mayor de Victoriano Huerta fue Aureliano Blanquet. Recuerden que él estuvo en el pelotón que fusiló a Maximiliano, aunque aquí comete un pequeño error. Paco Calderón, ese que comandó el pelotón que fusiló a Maximiliano. No, él no era el comandante era otro. Y él sí estuvo en el grupo que fusiló a Maximiliano, eso sí es cierto. Fue defensor de Palacio cuando todavía no se había enterado de lo que estaba pasando Madero, traicionó y apresó a Madero, este le dio una bofetada y él murió 5 años después, su cadáver fue decapitado y exhibido, que es lo que comentaba con César Charles hace un día, justamente, ¿no? El otro personaje también que caracteriza a los reaccionarios pues, es Victoriano Huerta, alcohólico y genio matemático, quien construyó el Hotel Ancira en Monterrey, reconquistó Quintana Roo, que si no hubiera luchado con sangre y fuego a lo bestia, posiblemente Quintana Roo hoy sería Belice. Es catalogado, identificado como traidor y asesino, y sería el segundo y último presidente indígena de México, porque olvidé decirles ese pequeñísimo detalle. México, presidentes puros indígenas, solo ha tenido dos, y siempre nos acordamos nada más del primero, Benito Juárez. El segundo es Victoriano Huerta, pero como es el traidor, ni modo que digas que los indígenas pueden ser traidores, ¿verdad? El otro personaje, también aquí representado, es José Mora del Río, que fue el que mandó a hacer la misa de acción de gracias porque ya se deshicieron de Madero. Arzobispo primado de México, crítico del espiritismo de Madero. Tras el asesinato, ordenó que sonaran las campanas a vuelo y organizó el Te Deum en catedral. Y posteriormente él sería desterrado cuando llegó la Guerra Cristera, terminando por morir en el exilio. Él va a ser un personaje que vamos a retomar un poco más adelante. Esos son los personajes del cartón, el primero,
de los reaccionarios en el caso de los 100 años de la escena trágica. La semana siguiente, Calderón publica un segundo cartón relacionado con la misma temática, que en este caso ahora nos va a representar a los revolucionarios. ¿Cuáles van a ser estos? Nuevamente el contraste de la caricatura de Calderón con la fotografía. Ricardo Flores Magón, quien terminó preso en Los Ángeles, conspiró además en contra de Madero y fue derrotado por este tras intentar separar Baja California de México para crear una república socialista. Y de esto, por supuesto, ni los gobiernos priistas, ni los panistas, ni los morenistas, ni Andrés Manuel nunca nos lo han mencionado, ¿verdad? Su hermano Jesús era entonces secretario de Gobernación de Madero. Creo que entenderán que hay ciertas cosas en las que se van a radicalizar las posturas y será muy revolucionario, pero no de la misma línea de la revolución del propio Madero. Pascual Orozco, que fue el primero con el que se pudo unir cuando pudo entrar a territorio nacional Madero. Él era el antiguo brazo militar de Madero por la misma razón. Fue el antiguo jefe de Pancho Villa. Cuando no le convino ya seguir con Madero, se sublevó en contra del mismo, siendo derrotado paradójicamente por Victoriano Huerta, quien aún estaba a las órdenes de Madero. Y tras el cuartelazo, se unió al gobierno de Victoriano Huerta. Serían aliados hasta la muerte 3 años después. Otro de los revolucionarios que no precisamente tiene una trayectoria muy límpida y muy pura, ¿verdad? Emilio Vázquez Gómez. Él chantajeó a Madero para que su hermano fuera vicepresidente, su hermano Francisco, aunque los Vázquez Gómez fueron los que manejaban el partido antireeleccionista en el centro y concretamente en la Ciudad de México, y fueron ellos los que enarbolaron el famoso eslogan del sufragio efectivo en la reelección, y para fortalecerse se unieron con Madero. En la primera fórmula, la que perdió la presidencia, por lo menos oficialmente, en contra de Porfirio Díaz, la fórmula original era Madero y Francisco Vázquez Gómez. Pero después, cuando vino el pacto de Madero con Porfirio para que éste dejara la silla, se pusieron en su contra y dijeron: eso no es lo que nosotros estábamos buscando y estás dejando a la misma gente en el poder. Finalmente rompen con Madero. Madero nombra un nuevo candidato a la vicepresidencia, que va a ser ahora sí Pino Suárez, y decidieron ahora los Vázquez Gómez competir independientemente de Madero a la presidencia de la República. Emilio Vázquez Gómez, derrotado en las urnas por Madero, se proclamó presidente legítimo de México, por si eso no suena, pero pues teniendo prácticamente el 0.1% de los votos, pues creo que su legitimidad no valía, ¿verdad? Fue padrino político de Orozco y Zapata y terminó huyendo del país y dejó definitivamente la política. Otro revolucionario que se nos va. Emiliano Zapata. Cuando ya vio que Madero no seguía la línea que él buscaba, se sublevó en contra de Madero, apoyando a Pascual Orozco, que a su vez se había levantado en contra del propio Madero. Inclusive Emiliano Zapata pudo dialogar con los representantes de Victoriano Huerta y condicionó su adhesión a Huerta si es que éste aplicaba el plan de Ayala. Evidentemente, como no se lo aceptaron, pues nunca se unió a Huerta. Cuando le dijeron que no, pero le ofrecieron hueso, fusiló al mensajero, que era ni más ni menos que el papá de Orozco, ¿no? De esta manera tenemos otro de los revolucionarios que en su momento, al inicio, muy al inicio, sí estuvo del lado de Madero, pero se terminó levantando también en contra de él. Pancho Villa, ¿qué les puedo decir de este individuo? Prófugo en El Paso, Texas, tras huir de la cárcel donde lo puso Madero por insubordinarse ante Huerta cuando combatían ambos Orozco, y que había sido un antiguo jefe maderista de Villa, ¿no? Entonces, ya saben que es un personaje que, si ustedes revisan los apuntes, hay información para aventar para arriba. Particularmente me he enfocado en poner más énfasis en los negativos, porque de los positivos es de los que siempre nos han hablado, ¿no? Para que ustedes le echen una pensada y vuelvan a considerar una y otra vez si este señor siquiera merece estar en el panteón de los héroes, ¿no? Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, distanciado de Madero, recordando que era gobernador de Coahuila desde los tiempos de Porfirio. Él se esperó hasta que Wilson fuera presidente de los Estados Unidos para desconocer a Huerta, y mientras tanto le dio el trato del señor presidente. Y es comprensible.
es un gobernador que no sabe para dónde se van a jalar las cosas. Y si había algo en lo que era especialista Venustiano Carranza era en pensar las cosas. Por eso en algún momento Madero se llegó a expresar de Carranza cuando ya las relaciones no estaban bien entre ellos. Madero dijo de Carranza que era un viejo pachorrudo que le pide permiso a un pie para adelantar al otro. Así pueden darse ustedes una idea de cómo se llevan entre ellos. Otro de los revolucionarios, un poco menos conocido por nosotros, pero fundamental para la subida del grupo de Sonora, va a ser José María Maytorena, gobernador de Sonora en su momento, quien fue jefe de Benjamín Gil, de Álvaro Obregón, de Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles. Por eso entenderán la raíz profunda e importante que tiene la figura de Maytorena, pero que tras el golpe desconoció a Victoriano Huerta, pidió licencia al cargo y huyó a Arizona, desgraciadamente llevándose la nómina del Estado. Y entonces, otro revolucionario más que se nos va, ¿no? Finalmente, para la siguiente semana, viene el último cartón que hace Calderón con respecto a estos 100 años de la decena trágica, y ahora habla de los leales, ¿no? A la revolución. El primero, que sería el general Lauro Villar, defensor del Palacio cuando vino el golpe de Estado en ese primer día del levantamiento, el 9 de febrero, frustró el golpe, pero fue herido y ya no pudo seguir combatiendo. Madero lo elogió y lo relevó, y al que pone en su lugar es a Victoriano Huerta. Tras el cuartelazo, se le nombró jefe del Estado Mayor de Victoriano Huerta. Estos están siendo institucionales, ¿eh? Eso lo que están haciendo es respetar la investidura del cargo al que ellos pertenecen. Por eso les insistía que de repente los que quedan peor son los institucionales. Pero al año siguiente, en 1914, se rendirá y disolverá al Ejército Federal ante Obregón en Teoloyuca. Y de esta manera, oficialmente, el Ejército Federal se desintegra. Pedro Lascurain. Recuerden que era el canciller de Madero, el secretario de Relaciones Exteriores, quien intentó salvarle la vida pidiéndole la renuncia y de hecho saben que la consiguió. Fue este presidente de la República por entre 45 y 54 minutos, dimite para que quede Huerta, pero parte del pacto implicaba que iban a dejar vivo a Madero. Huerta permite, algunos dicen, él ordena directamente la muerte de Madero, aunque él no lo hace personalmente, y Lascurain entonces se retira de la política para dirigir, como abogado, que él era originalmente, la Escuela Libre de Derecho, el que, hasta donde yo sé, es el presidente que menos ha durado en el mundo, en México por lo menos, sí, entre 45 y 54 minutos. Después que presenta su renuncia a Victoriano Huerta, deja como encargado del gobierno, ya no hay vicepresidente, tiene que subir el secretario de Gobernación, quien había pasado por diversos cargos, pero con Victoriano Huerta, ese es el problema, va a ser Francisco Carvajal. Él llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, se pronunció en contra de la farsa huertista, pero avaló el voto de la mayoría cuando decidieron escogerlo de un Congreso que estaba en tela de juicio, un Congreso totalmente impuesto por la fuerza, totalmente deslegitimado e impuesto por Victoriano Huerta. Y finalmente, cuando Huerta se va, él es el que se queda, Francisco Carvajal, es el que se queda como presidente interino, pero desgraciadamente con un Congreso ilegítimo, él procediendo de un golpe de Estado, no va a durar mucho tiempo y cuando él termina por renunciar a la presidencia de la República, el último acto que va a hacer el Congreso es aceptarle la renuncia y declararse nulo el Congreso. Y esa es la peor etapa. El año de 1914 México se quedó sin gobierno, no hay poder ejecutivo, no hubo poder legislativo y el poder judicial que no tiene de dónde agarrarse para el sostenimiento de la ley. Entonces, él fue presidente por unos pocos días después de Victoriano Huerta y muchos ni siquiera saben de su existencia, ¿no? El otro, Felipe Ángeles, que les digo que también hay que llevárselo con cuidado, yo lo veo como un personaje positivo, cuyo único, entre comillas, negativo, es que fue institucional y por eso les he dicho que a veces a los que peor les va son a los institucionales. Felipe Ángeles, recuerden que era un artillero, él estuvo apresado con Madero, lo acompañó hasta el final, pero el problema no era con Ángeles, el problema era con Madero. Después
aceptó una comisión de Huerta para estudiar matemáticas en Europa, que fue otra forma también de volverlo a sacar de la jugada. Pero él termina regresando para pelear junto a Carranza y Villa. Ya hablaremos del caso, que él queda a las órdenes de Carranza y después por una serie de situaciones queda junto con Pancho Villa. Pero por la razón de que se terminó alineando con un Villa que rompió con Venustiano Carranza y posteriormente va a ser arrestado. El problema es que le van a hacer un juicio en donde lo que va a terminar pesando más es que apoyó a Pancho Villa. Y siendo Pancho Villa enemigo jurado de Obregón, de Calles y de Venustiano Carranza, pues eso es prácticamente traicionar a la revolución, ¿no? Y por eso se va a hacer un teatro de su juicio, cuando él lo que hizo es tratar de ser lo más institucional posible, ¿no? Inclusive el juicio crítico que él llegó a tener le permitió no seguir bajo las órdenes de Venustiano Carranza, pero al rato también se arrepintió de seguir las órdenes de Pancho Villa. Y de hecho, los pocos momentos positivos de grandes triunfos gloriosos de Pancho Villa, sobre todo en el caso de la toma de Zacatecas, el personaje fundamental es Felipe Ángeles. Pero desgraciadamente las cosas no funcionaron adecuadamente y finalmente el ejército mexicano lo enjuicia, lo encuentra culpable y lo condenan a la pena capital. Es fusilado por el mismo ejército al que él defendió a capa y espada. José María Pino Suárez, vicepresidente de la República, despecho de los maderistas, porque desgraciadamente muchos de los maderistas no entendieron por qué se hizo el movimiento y por qué no volvió a quedar Vázquez Gómez. Y no precisamente tenía una personalidad muy grande o no tenía un gran seguimiento político la figura de Pino Suárez, ¿no? Él, la trayectoria que tenía, le había llevado a ser gobernador de Yucatán por dedazo de Madero y dimitió dejando a su cuñado en el cargo, para aquellos que dicen que ya con los revolucionarios no había nepotismo. También antes él había sido un poeta que se metió a político y literalmente la participación y la trascendencia política que va a tener es prácticamente desconocida. Muere junto a Madero preguntándose yo por qué. Francisco de Madero, por supuesto, excelente persona, buen candidato, mal gobernante, pésimo estratega. No son palabras mías, son las de Paco Calderón, que a final de cuentas, pues está resaltando algo que yo ya les había señalado y que no es imaginación mía. Nada más que aquí sí hay que estudiar con mayor pertinencia, no las versiones oficiales, sino los datos más cercanos al desempeño de Madero en sus 15 meses en la presidencia. Advertido por Urquizo, Vasconcelos, Ortiz Monasterio y su propio hermano Gustavo de la traición que se avecina, a todos desoye y refuta. Busca el martirio como expiación, obtiene este y los altares de la patria. Pero así le fue. La conclusión a la que llega después de toda esta situación de lo que pasó en la decena trágica y como suele ser la versión oficial, ¿qué fue lo que hizo que a Madero le fuera tan mal? Habitualmente, como es intocable y es el apóstol de la democracia, siempre le echamos la culpa a los de alrededor. Y la historia oficial así lo hizo, lo santificó, literalmente lo convirtió en un mártir. Y la conclusión es que a Madero lo tumbaron los caricaturistas. Y particularmente se señala a uno, que es este que tenemos aquí en la caricatura, porque le estoy poniendo la fotografía en la parte de la izquierda, que es Ernesto del Chango Cabral. Y ven que en la caricatura trae bajo el brazo una revista que es multicolor. ¿Qué se acuerdan que les platiqué que esa revista se ordenó su clausura por parte de Gustavo Amadero y el grupo de maderistas que estaban muy en desacuerdo por las formas en las que se criticaba muy fuertemente las decisiones que tomaba Madero, ¿no? Y el Chango Cabral es uno de los caricaturistas críticos más importantes que ha habido en la historia de México. Lo que no se le perdona es que haya criticado severamente el mal desempeño reconocido por el propio Madero del presidente Madero. Entonces, este es el bloque que nos permite identificar a varios de los personajes importantes, tanto de los reaccionarios como de los leales, como de los revolucionarios, en la caricatura seriada en 3 entregas de Paco Calderón y que les permite tener un poquito más de visión de quiénes fueron los que participaron en este segmento que acabamos de ver, pero que aún nos falta ver cuáles van a ser las nuevas consecuencias de la caída de Madero y de la llegada a la presidencia de Victoriano Huerta
y la descomposición, ahora sí, total y completa, el año de 1914, de lo que quedaba del gobierno mexicano cuando presente su renuncia Victoriano Huerta y el que termina quedando al cargo, que va a ser el licenciado Francisco Carvajal. Y aquí es donde viene la parte más álgida de la revolución, donde no hay gobierno, donde la revolución se termina convirtiendo literalmente en la bola, como lo diría Emilio Rabasa. Espero que les llame la atención, espero que les guste y que la disfruten para entender mejor el proceso de la primera etapa de la revolución.